Hola, ¿cómo están, estimados hermanos, estimados amigos de Manada Pequeña? Es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder una vez más estar en su casa para llevar a cabo Manada Pequeña en este día miércoles. Mi nombre es Natalia, formo parte del equipo de Manada Pequeña y en esta oportunidad queríamos compartir con ustedes el devocional para este día miércoles. Les voy a pedir que nos acompañe por favor a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y damos lectura. Dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Esta carta es muy interesante. Esta carta se le escribe el apóstol Pablo a su hijo discípulo Timoteo y en un contexto muy particular. El apóstol había partido hacia Macedonia y en este contexto deja a su joven discípulo Timoteo en Éfeso, pero antes en ese momento de que él no está, le escribe una serie de instrucciones a su hijo Timoteo y le dice: Timoteo, yo te dejo estas instrucciones por una razón, y las dice en el versículo: porque si me retraso, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y quería comenzar este devocional con ustedes, familia, haciéndonos una pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos Manada Pequeña? Tal vez te lo has preguntado, tal vez te preguntaste o alguien te preguntó: ¿por qué hacéis Manada Pequeña? ¿Para qué sirve hacer Manada Pequeña? Y la idea de este devocional en este día es que juntos podamos responder a esta pregunta. ¿Por qué hacemos Manada Pequeña? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque seguramente vos, como yo, somos personas que durante el día tenemos muchas actividades y sin embargo apartamos un momento para dedicarle exclusivamente a Manada Pequeña. El contexto en el que se escribe esta carta, justamente el apóstol busca que su joven discípulo tuviera una serie de instrucciones porque el desafío era grande, el desafío era importante. Dice: Timoteo, quiero que sepas que si me retraso, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y por qué le dice cómo debes conducirte? Porque esa pregunta es clave, porque la casa de Dios era ni más ni menos que la iglesia del Señor. Y le da un título el apóstol: columna y baluarte de la verdad. Mi estimado amigo y estimado hermano que nos estás mirando, la pregunta es: ¿qué es para vos la iglesia? ¿Qué es la iglesia para vos, para tu familia? O para vos que tal vez hoy es la primera vez que estás escuchando este devocional. Porque esto es clave. ¿Y por qué es clave? Porque en el mundo que hoy vivimos es necesario saber ¿por qué formamos parte de la iglesia? ¿Para qué formamos parte de la iglesia? ¿Qué significa hoy formar la iglesia en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir? Y yo quiero contarte una historia que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28. Ahí narra la historia de David y cómo David preparó todos los recursos. Tenía una visión que era construir un tabernáculo para Dios. Pero no solamente tuvo una visión, tuvo un diseño, sino que también preparó todos los recursos para que su hijo Salomón la construyera. Y dice claramente en ese capítulo: porque Dios no quiso que lo construyera David, pero sí su hijo. Y ahí David dice: porque Dios escogió de las tribus a la tribu de Judá, y de la tribu de Judá a mi familia, y de la familia me escogió a mí. Y yo quiero que sepas algo, estimada familia que nos estás mirando: Dios te escogió a ti. Dios te escogió, de toda la familia escogió tu familia y de todas las personas te escogió a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas parte de esta iglesia que hoy comienza a manifestarse más que nunca sobre la tierra. Cuando nosotros leíamos esta carta, en el capítulo 4, está la clave de por qué Pablo le importaba que Timoteo supiese cómo debía conducirse en la casa del Señor. ¿Y sabes por qué? Dice en capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Sabes por qué Pablo quería preparar a Timoteo? ¿Por qué Pablo le decía: tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios? Porque le estaba diciendo: los tiempos que vienen, los tiempos finales, serán tiempos muy peligrosos, estimado Timoteo. Es necesario que tú sepas cómo conducirte en la casa, porque la casa es la iglesia y la iglesia es columna y estandarte de la verdad.
Y en tiempos engañosos necesitamos que las familias puedan estar cimentadas en la verdad. Necesitamos que las familias puedan ser edificadas en el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Sabés por qué hacemos Manada Pequeña? Porque creemos que cada hora que vos le dedicás a tu familia, estás edificándola en la verdad. Y esa familia forma parte de una iglesia que en este tiempo donde proliferan las malas noticias, donde proliferan las noticias engañosas, hoy si nosotros prendemos el televisor y miramos una noticia, no sabemos hasta qué punto es real, no sabemos hasta qué punto es verdad. Hoy todo se rige o todo se muestra la realidad por lo que aparece en una pantalla, de tu televisor, de tu celular, de tu computadora. Y el peligro está que no todo lo que se ve es verdad. Por eso más que nunca te desafiamos, te animamos a que seas parte de la iglesia del Señor. Te animamos a que edifiques tu familia en los fundamentos del Señor, porque los tiempos son peligrosos, porque los tiempos son engañosos. Me encanta la historia de David porque él se encargó de proveer todos los recursos para que Salomón pudiera construir la visión que Dios le había dado a él. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estamos preparando a nuestras generaciones para los tiempos que vendrán? ¿Le estamos proveyendo la visión, pero también los recursos para que puedan llevar a cabo esa visión? ¿Los estamos preparando para los tiempos? Porque Pablo le dijo, espero ir pronto, pero si me retraso, ¿qué sucede cuando hay un tiempo, hay momentos inesperados que retrasan las cosas? Retrasan tal vez el llamado del líder, retrasan tal vez la llamada del apóstol, retrasan tal vez la llamada de un pastor, de la persona que vos estabas esperando. La pregunta es, ¿sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios? Nuestros hogares en este tiempo se han transformado en un laboratorio, en una sala de ensayo, donde cada uno de nosotros nos hemos tenido que convertir en los pastores, en los profetas, en los maestros, en los apóstoles de nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en cada casa, en tu casa, en mi casa, nosotros aprendamos a saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Porque si sabemos conducirnos en la casa de Dios, sabremos formar parte de algo mayor que es la iglesia. Y solamente la iglesia es columna y es estandarte de verdad. Quiero decirte que aquellos que se unen a la iglesia son los que van a poder permanecer en tiempos difíciles. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a su apóstol, a su discípulo Timoteo. Porque los tiempos son difíciles. Tal vez no llegue. Tal vez mi querido, mi estimado discípulo Timoteo, tal vez no llegue. Tal vez no pueda regresar. Pero necesito que tú sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Quiero desafiarte, quiero animarte. Entrena a tu familia, entrena a tus hijos, entrena a tu esposa, entrena a tu esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Quieren que les vaya bien en la vida, obedezcan a sus padres. Esa es la garantía, no hay otra garantía. La palabra de Dios sigue más vigente que nunca. La palabra de Dios sigue más vigente que nunca en este tiempo. Y solamente cuando edificamos sobre el fundamento de la palabra y sobre los fundamentos de su verdad es que nuestra vida va a permanecer. Por eso en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, no sé en qué momento del día estarás haciendo Manada Pequeña, quiero orar contigo. Quiero que en este momento puedas cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, quiero darte gracias. Gracias por cada familia, por cada persona que está haciendo el devocional. Señor, gracias porque este tiempo que está invirtiendo, Señor, es tiempo que será sembrado y que dará su fruto aquí, pero también en la eternidad. Señor, te pido por cada familia, Señor, que sea edificada en ese fundamento que es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que lo que hagamos no lo hagamos por una presión exterior, porque alguien nos dice, sino porque entendemos, Señor, que
Ser parte de tu iglesia es saber cómo conducirnos en la casa. Señor, que si sabemos cómo gobernar, Señor, nuestra casa, sabremos cómo manejarnos en la iglesia. Señor, te pido por cada familia para que sea una muestra en tamaño reducido de lo que es el cuerpo de Cristo. Te pido que en cada hogar tú levantes pastores, maestros, profetas, apóstoles. Señor, que comiencen a ministrar a sus hijos, que comiencen a levantarlos. Señor, porque eso es lo que tú vienes demandando en este tiempo. Edificamos casa, pero edificamos tu iglesia. Cuando edificamos nuestra casa, edificamos tu iglesia, Señor. Por eso yo en esta hora bendigo cada familia. Declaro que sobre ellos viene una fortaleza para continuar. Declaro que viene un entendimiento, una revelación mayor de lo que es Manada Pequeña. Señor, tendremos entendimiento en lo que hacemos, porque ahí vendrá la bendición, porque ahí se desatarán los milagros, porque ahí se va a desatar la restauración para nuestra casa y para nuestra familia. Señor, gracias. Señor, gracias. Confiamos en ti y te alabamos. Señor, porque si la historia comenzó con un hombre y una mujer, Señor, y con el mandato de gobernar la tierra, Señor, la historia también va a terminar con una familia gobernando la tierra, que es la familia de Dios. Señor, gracias por hacernos partícipes en tu gracia de esta hermosa familia. Te bendecimos, te honramos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia, amigos, por permitirnos ser parte de esta mesa. Te bendecimos y te esperamos el próximo miércoles para compartir una vez más el devocional de Manada Pequeña. Bendiciones.